Ok, vamos a empezar ahora con este tema de programación orientada a objetos. Y recordamos, ¿no?, que la programación era pasar de ideas a un lenguaje, expresar estas ideas en un lenguaje de programación, el cual ya después vamos a ejecutar. Nosotros hasta este momento hemos visto que hay varias formas de organizar nuestras ideas, incluso de una manera abstracta, antes siquiera de empezar a expresar todo esto en un lenguaje de programación. Vimos cómo había diferentes paradigmas. Por ejemplo, aquí tenemos un programa en un estilo procedural, ¿verdad? Donde tenemos métodos y también, recordemos, estos métodos tienen internamente variables locales. Un método es un bloque. También tienen parámetros, los cuales reciben información de fuera, ¿verdad? Cuando se manda llamar este método. Sí, Gabriel. Profe, ¿no nos había dado esa presentación ya antes? No, o sea, es la misma presentación, pero es otra parte. Ah, ok. Ahorita estoy haciendo como un resumen de la unidad anterior para entrar ya ahora sí en materia. Ok, ok, ok. ¿Okay? Pero sí, o sea, estos conceptos ya los vimos. Ya los vimos, nada más estamos recordando. ¿Ok? Entonces, sabemos pues que tenemos en este paradigma bloques de código que tienen nombre, que tienen parámetros, variables locales, pero estas se destruyen y también tienen un tipo de retorno. Por ejemplo, aquí tenemos un método, ¿verdad?, que es suma, toma los parámetros A y B y después regresa también un entero, ¿verdad?, que es la suma del valor que hay en A y en B. ¿Ok? Si se fijan aquí, 12 y 13 serían parámetros que entran aquí, o aquí también específicamente ya estamos enviando el valor de un entero 1 y 12, se entran aquí, se ejecuta el método y se regresa el resultado. Entonces se imprimiría aquí 12 más 3, pues 15, y aquí 13. Básicamente esa es la idea. Claro que en el paradigma procedural no nada más tenemos variables básicas como un entero, sino también tenemos estructuras, como vimos. ¿Okay? Básicamente podemos también tener estructuras y pues esto hacen que este programa, este estilo de programación también sea muy poderoso porque podemos tener aquí abstracciones, ¿verdad? Pero estos se pasan como parámetro, se hace algo con ellos y se regresa o no algún valor. ¿Ok? Estuvimos viendo de este caso de una clase bicicleta que se podría utilizar, por ejemplo, para algún videojuego de diferentes tipos. Aquí está como un ejemplito de eso. Y ya vimos cómo en el paradigma procedural separamos, ¿verdad?, el comportamiento de la estructura. Y en el paradigma orientado a objetos no. Es un solo paquete, ¿verdad?, que incluye tanto atributos como comportamientos comunes para cierto tipo de objetos. Aquí recordando también, los objetos tienen estado, ¿verdad? Y cómo modificamos el estado de los objetos. Por ejemplo, aquí cambió de estado. Esto lo hacemos por medio de sus métodos. ¿Ok? Entonces aquí vemos cómo interactúan los diferentes objetos para solucionar un problema. Por ejemplo, si yo tengo una bicicleta, pero que además yo quiero que me vaya marcando un recorrido, o como en este caso, pues este es otro componente, pero este es un objeto, digamos, que podemos utilizar, pero que es de otra clase. Y con este objeto podríamos ver la distancia recorrida, por ejemplo, para una bicicleta. ¿Ok? Entonces aquí nada más recordando para empezar, el paradigma de esta programación consiste en colecciones de objetos que cooperan entre sí. Los definimos empleando clases, ¿verdad?, las cuales encapsulan atributos y métodos y pueden extenderse por medio de herencia. Entonces esta sería la programación. Ahora, vamos a hablar entonces en detalle ya de la clase. ¿Cómo la programamos? Pues básicamente es un
un paquete, un bloque que incluye diferentes elementos dentro de la clase. Hasta ahorita hemos visto que se tienen atributos, n atributos y también métodos. ¿Ok? Ya esto lo hemos visto. Pues básicamente programamos una clase agregando atributos y métodos. ¿Ok? Esto ya lo vimos, por eso lo voy a pasar rápido. ¿Ok? Ahora vamos a pensar en este caso en un primer programa orientado a objetos. En este caso, aquí tengo una clase, precisamente, y la clase tiene... ¿Cuántos atributos tiene esta clase? Pues tiene 2 atributos, ¿verdad? Tiene el atributo nombre y el atributo correo. En C# en particular a estos 2 elementos se les llama campos. ¿Okay? Tiene el campo nombre de tipo cadena y el campo correo de tipo también cadena. Ambos son públicos, quiere decir que si yo creo un objeto de tipo usuario, en ese nivel o en ese ámbito donde se creó este objeto, se va a poder modificar el nombre y el correo directamente. ¿Ok? Recordemos, esto es válido en la programación, lo puedo programar así si yo quiero, pero como vemos, el paradigma orientado a objetos también nos permite agregar un elemento importante que es el encapsular estos valores, o sea, el proteger estos valores para que no puedan ser modificados, sino es por medio de normalmente métodos públicos. Entonces, cuidado, aquí yo también puedo poner private y con eso ya no se podrían modificar estos valores, y para esto utilizamos métodos. ¿Ok? Aquí tengo un método, si se fijan y recordando, cuando yo tengo un método que se le llama miembro de la clase, dentro de ella se pueden utilizar todos los miembros de la clase, es decir, los otros campos. En este caso, por eso yo puedo leer este valor de nombre, ¿verdad? Aunque estoy dentro de un bloque, ¿okay? Dentro de este método. Esta no es una variable local, no la consideraríamos una variable local que está dentro de este bloque, sino más bien es un dato, ¿verdad? O un valor, en este caso un campo, que es miembro de la clase usuario, por lo tanto yo lo puedo leer. Es como si fuera una variable global en otros contextos, ¿no? Hasta ahorita no hay ninguna pregunta de este programa en particular, o bueno, de esta sección de de cierto programa. A ver. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Estamos declarando una clase, o podemos decir también estamos definiendo una clase porque incluso ya tiene el cuerpo y todos los valores. A veces se le llama declarar cuando en otros lenguajes ponemos, por ejemplo, que va a haber un método que se llama imprime, pero no lo definimos todo completamente. O también podemos definir la clase cuando ya hacemos toda la implementación. ¿Okay? Recordemos, por convención, las clases siempre empiezan con mayúscula. ¿Okay? También podemos incluir bibliotecas en la cual se incluyen ya otras clases que vamos a poder utilizar en nuestro programa. Por ejemplo, aquí en System se incluye la clase console o consola, le vamos a decir, la cual, si se fijan aquí, utilizamos un método de la clase consola sin necesidad de crear un objeto consola. ¿Se fijan? Esto es porque este método es un método estático. Cuando nosotros tenemos métodos estáticos, yo no necesito crear un objeto de la clase, ¿verdad? En cuestión, sino simplemente lo ejecuto el método directamente. ¿De qué manera? Poniendo el nombre de la clase, punto, el nombre del método estático. ¿Está claro? Entonces, aunque esta es una clase, no creo yo un objeto de la clase consola. Simplemente utilizo el método. Bueno, la clase es un bloque. A los elementos que contiene se les llama de manera general miembros. ¿Ok? En este caso, esta clase tiene
3 miembros, el campo nombre, el campo correo y el método imprime. Que en general a todos se les llama así. Tenemos atributos, campos en C# y métodos. Ahora, ya una vez que tengo ya mi clase en otro lugar, ahorita incluso no pongo el bloque de código donde voy a realizar estas operaciones, puedo crear objetos. Ahora, si se fijan, vamos a ver este fragmento de programa. Aquí, ¿qué estoy haciendo? Estoy creando, ¿ok?, una referencia, y que en este caso le llamo Ana, a objetos de tipo usuario. ¿Ok? Esta es una variable que se llama Ana, tipo referencia. Es decir, digamos que aquí en esta variable voy a poder guardar, le voy a llamar así, espero no se confundan, referencias a objetos de tipo usuario. Ahorita lo vamos a entender esto. ¿Ok? Tengo yo esta referencia. Ahorita si yo, recordemos, esta referencia es de tipo usuario que está aquí. Si se fijan, usuario es público ahorita. Tiene el campo nombre y el campo correo. Quiere decir que yo podría intentar aquí, en esta línea, modificar ana.nombre igual a la cadena Ana. Si yo trato de hacer esta línea antes de crear el objeto, pues sería un error. ¿Okay? Porque imaginen que el objeto todavía no existe. ¿Okay? Esta es solamente una referencia nada más. ¿Okay? Yo necesito crear a un objeto. En este caso lo hago en esta línea de código. Aquí le digo new usuario. Esto va, más adelantito lo vamos a ver. Esto va a la memoria y crea ese objeto. Y la dirección donde se crea la guarda en esta referencia de Ana. ¿Okay? Entonces Ana tiene la referencia a donde se encuentra en la memoria un objeto que se llama... bueno, no tiene un nombre, pensemos que es una dirección, pero aquí nos referimos a ese objeto en la memoria con este nombre, con el nombre de Ana. ¿Okay? A ver, ¿alguna pregunta hasta aquí? Es bien importante que se entienda eso. Yo creo variables tipo referencia, creo un objeto y ya la dirección donde se crea ese objeto en la memoria se guarda en Ana o en esta referencia. Ahora, ya una vez que esta tiene una referencia a un objeto en memoria, pues sí, ya puedo utilizar y acceder en este caso a sus campos. Por ejemplo, ya puedo decir, ok, ana.nombre es igual a esta cadena. Y la modifico aquí. ¿Por qué lo puedo hacer? Porque nombre y correo son públicos. Nosotros hemos visto que esto no es muy bueno, ¿verdad? Ya vimos eso en la parte del paradigma orientado a objetos. O sea, necesitamos mejor proteger esos campos. Aquí no lo estamos haciendo. Por lo tanto, yo puedo modificar Ana, nombre y correo, anita@example.com. Y ya una vez que hago eso, también puedo ejecutar sus métodos, ¿verdad? Y aquí entonces, ¿qué pasaría? Se imprimiría como está aquí. Nombre, coma, correo. Entonces imprimiría ese valor. Aquí puedo crear otro objeto de la misma clase, pero ahora lo guardo en la referencia Tom. Y ya pongo tom.imprime y se imprimiría esto de aquí. ¿Está claro este programa? Está muy sencillo, creo yo, pero deben entenderse muy, muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No? Ok. Tenemos entonces, recordando, la clase es un bloque y dentro de él puede haber otros bloques como métodos. Ok. Aquí está una idea así muy general. Tengo un programa. Probablemente al inicio haya ciertas sentencias using, donde voy a poner referencias a bibliotecas de clases que me van a permitir, pues,
no programar necesariamente mucha de la funcionalidad de mi programa porque van a estar ya en estas clases. Esas clases las puedo utilizar ya dentro de mi programa. En ocasiones, ya sea ejecutando métodos estáticos de esas clases, o en otras ocasiones tengo que crear objetos de estas clases y ya después los utilizo. Y después voy a tener en mi programa varias clases. Recordando, son bloques. Por lo tanto, si se fijan aquí, abro el bloque de una clase y lo cierro e internamente va a tener ciertos miembros. Y aquí igual, abro el bloque de una clase y lo cierro. ¿Ok? Y después voy a tener una clase, en el caso de C#, una clase que el nombre puede ser el que yo quiera. Por ejemplo, nosotros le hemos puesto class program, pero puede tener el nombre que queramos. Y va a haber un método dentro de ella, un método estático, que es el método donde se va a empezar a ejecutar mi programa. ¿Okay? Entonces, en este método voy a hacer referencia, claro, a estas otras clases o a clases incluso que haya importado o con la palabra using, y aquí es donde va a funcionar, digamos, va a empezar a funcionar mi programa. ¿Okay? Quiero poner esto porque quiero que vean así el big picture, digamos, de nuestros programas, porque en ocasiones tenemos problemas. A veces, por ejemplo, no tengo los bloques bien definidos y pongo, por ejemplo, clases dentro de otras clases. Les digo, esto es válido, pero es alguno de los problemas que a veces tenemos, porque no necesariamente queremos hacer eso y nos equivocamos. Tampoco puedo tener métodos o atributos fuera de una clase. ¿Okay? Todas las clases, todos estos campos y métodos van dentro de su clase. En C# ya hay les digo, ha cambiado el lenguaje y hay algunos estilos de programación donde no necesariamente esto se cumple, ¿ok? En nuestros programas normalmente esa va a ser la idea. Cuidado, C# ya me permite a mí tener métodos, por ejemplo, fuera de una clase. Podemos programar con otro estilo de programación más tipo script. Entonces esto no sería real en ese caso, ¿ok? Pero si programamos con un estilo ya orientado a objetos puro, esto no debería de ser posible, ¿ok? También no podemos de repente tener un método ahí, declarar una clase. Okay, les repito, hay lenguajes donde sí se puede hacer este estilo de programación, pero normalmente en nuestros programas ahorita en este curso no vamos a hacer este tipo de cosas, ¿ok? Solamente cuando veamos otros lenguajes de programación como JavaScript, ahí sí probablemente incluso vamos a poder declarar una estructura al declarar un método, por ejemplo. Pero eso lo vamos a ver después. Ok, por ejemplo, vamos a hacer este programa. Aquí voy a tener mi sentencia de using system, donde voy a tener mi biblioteca de clases básico. Después voy a crear la clase usuario con unos atributos y el método imprime. Se fijan cómo es un bloque que se cierra. Y voy a tener mi clase program y dentro de ella el método main. Ok. Vamos a ahorita recordar esto del new que les decía. ¿Okay? Normalmente se utiliza de esta forma. En el ejemplo anterior lo hice en 2 líneas nada más para que se vea cómo yo puedo crear la referencia sin necesidad de asignarle una referencia a un objeto. Pero esta es la manera en la que comúnmente creamos un objeto. También, cuidado, podemos crear un objeto sin necesidad de referenciarlo o copiarlo a una referencia. También, por ejemplo, vamos a suponer que aquí Tom tuviera una lista de correos, de objetos tipo correo dentro del usuario. Y aquí yo quiero agregar un nuevo correo. Si se fijan aquí, creo el objeto en la memoria y aquí lo que le envío es ya la referencia directamente como parámetro al método y no lo asigno antes a ningún lado. ¿Okay? Entonces tal vez ya dentro del método internamente se va a asignar en un campo ahí dentro del objeto usuario. ¿Está claro? Esas son las 2 formas en las que yo puedo
crear objetos, normalmente lo asigno una referencia o lo envío como parámetro a un método. ¿Ok? Pero entonces aquí creo el objeto y lo asigno. Vamos a ver esta idea. Vamos a suponer que yo creo, bueno, tengo primeramente mi clase usuario con nombre, correo y el método imprime. Y ahora aquí yo voy a crear una referencia que se va a llamar user1. ¿Ok? Y hago otra que se llama user2. Aquí tengo mis dos referencias. Y aquí está la memoria. Heap se le llama, la memoria de la computadora. Y entonces, en el momento en el que yo hago esta instrucción, usuario, user1 igual a new usuario, ¿qué sucede? Lo que sucede es que en ese momento, dentro de la memoria, se va a crear un objeto de este tipo, porque si se fijan es tipo usuario. Imaginemos que ahí se tiene que hacer un espacio en la memoria, donde debe haber un espacio ya sea para el nombre, que también cuidado, como nombre es una cadena, probablemente esta a su vez sea otra referencia, y correo a su vez sea otra referencia, donde se guarden estas cadenas acá en otro lugar en la memoria. Pero ahorita para simplificarlo vamos a suponer que se crean aquí estos dos espacios, estos dos bloques, y ya aquí tenemos el objeto. ¿Okay? Si cupo se creó ahí y vamos a, de manera ilustrativa, vamos a suponer que se guardó en cierta dirección. Entonces, ya que se hace esta operación, se le asigna esa dirección a la referencia user1. Entonces, user1 tiene ahorita, imagínense, una referencia, lo pueden ver así, como una flechita que apunta hacia el objeto ya en la memoria. ¿Está claro? Pero el objeto no se llama user1, el objeto simplemente es un espacio en la memoria y aquí nosotros le queremos llamar user1 a este objeto que está acá. ¿Ok? ¿Está claro? Lo mismo si ahora hago new, pero para user2 se crea en la memoria y este va a apuntar a otro objeto. ¿Ok? En la memoria también. ¿Ok? Entonces, ahorita no tienen valores, pero vamos a suponer que ya le ponemos sus valores. Por ejemplo, nombre igual a Ana, correo Anita, Paco, correo Paco. Los dos ya van a estar ahí guardados. Les digo, esta podría ser también otra referencia a otros lugares. Esto va a ser bien común. Nada más nosotros simplemente aquí lo importante es que se imaginen eso. Ahora, una pregunta. ¿Qué pasaría si yo aquí hago esta instrucción? Pongo aquí user1 igual a user2. Y ya, ejecuto esa instrucción. ¿Qué pasaría si hago user1 igual a user2? A ver si alguien me puede decir. Sí, eso. ¿Qué pasó? Se eliminarían los datos de uno para entrar al de otro. Se eliminarían los datos de uno para entrar a otro. A ver, ¿alguien tiene otra explicación? O sea, si yo hago user1 igual a user2, ¿qué valor tendría user1 internamente? ¿El de user2? ¿Pero user qué? Tendría su valor, pero user2 tendría el mismo valor que user1. Ok. Bueno, vean, lo que sucede es esto. Si yo hago eso, en user1 se va a guardar esta dirección F966. Entonces, imagínense, aquí no tengo esa animación, pero imagínense que esta flechita, en lugar de estar haciendo referencia a este objeto, esta la movemos y ahora hace referencia a este mismo. Entonces, esta flecha, en lugar de estar así, se vendría y apuntaría al mismo lugar. ¿Ok? ¿Sí se fijan? Entonces, nada más habría referencias a este objeto que está aquí. Entonces, si yo imprimo, le digo que se imprima a user1, se va a imprimir Paco con paco@hotmail. Si le digo que a user2 que se imprima, pues también va a imprimir Paco y paco@hotmail.com. ¿Okay? Y este objeto se va a quedar solito ahí sin referencias a él en la memoria.
¿Ok? Y después de cierto tiempo, no se va a quedar ahí en la memoria. Lo que va a suceder es que va a haber un proceso de recolección de basura, se le llama, donde esta memoria se va a recuperar. ¿Y cómo se hace? Pues simplemente se borra este objeto de la memoria. ¿Okay? Eso se hace por un proceso especial dentro de la máquina virtual donde se está ejecutando nuestro programa. ¿Sí queda claro esto? O sea, es bien importante que se entienda la idea de qué sucede cuando se crea un objeto, qué es lo que se guarda dentro de las referencias para que pues estemos alerta de algunos detalles por ahí que pudieran suceder dentro de nuestros programas. Si se fijan, solamente hay un método imprime, que aquí lo podría poner también dentro de la memoria, y digamos que se reutiliza por los objetos este método internamente. Nosotros conceptualmente deberíamos de imaginarnos que aquí cada objeto tiene su imprime, pero esto no es real. Internamente solamente hay un método y simplemente cuando se ejecuta este método se le pasa internamente una referencia a los datos del objeto. Por lo tanto, cada imprime correctamente el valor, ¿no? del objeto en cuestión. Ok, a ver, vamos a hacer ese programa. Ok, voy a crear aquí un nuevo proyecto de tipo consola. Ok, .NET Core, consola. Ok, le voy a poner aquí usuario. Ok, le doy next y lo creo. Bueno, aquí está mi programa. En este caso aquí tenemos un namespace. Para programas sencillos, este namespace lo podríamos eliminar para que quede igual a lo que estábamos haciendo hace un momento, donde tengo simplemente mi clase program, que aquí está este bloque, pero yo acá arribita voy a crear otro bloque, que esta le voy a llamar class usuario. Ahorita, para simplificar, este usuario nada más va a tener dos campos públicos. Public, le pusimos nombre. Bueno, de tipo cadena. Y lo mismo hicimos con su correo, ¿verdad? Y por último pusimos un método, que en este caso sería public también. No me regresa nada y le pusimos imprime. Y simplemente este método lo que hace es imprimir estos dos campos. Entonces lo voy a poner console.writeLine. Y lo hicimos así súper básico, simplemente nombre más, lo estamos concatenando aquí. Aquí era una coma, creo. Y aquí lo concateno de nuevo con el correo. Ok. Ya hemos visto otras formas mejores de imprimir valores, pero ahorita lo voy a hacer así. Antes de imprimir, tomo esta cadena, creo una nueva cadena. Bueno, creo una nueva cadena concatenando el valor que hay aquí más esta coma. Y después creo otra nueva cadena concatenando todo eso con la del correo. Y ya una vez que tengo esa cadena, la imprimimos en la consola. Ok, entonces quedamos que yo ya una vez que tengo mi clase, pues la puedo utilizar. Y pues aquí mi programa va a empezar a ejecutarse dentro de este método main, porque así funciona C#. Lo que va a hacer es ejecutar el método estático main donde quiera que se encuentre, digamos, en la clase en donde se encuentre dentro de mi programa. Eso lo que va a hacer es la va a ejecutar. Como es estática, no se necesita crear un objeto tipo program, simplemente pum, se viene aquí
empieza a ejecutar el código a partir de aquí. Pero yo lo que quiero hacer en este programa es crear mis objetos. Entonces voy a crear un objeto aquí. Primero creo una referencia, ¿verdad? Usuario. Le pongo user1. Lo voy a hacer así. Okay, ahí está una referencia. ¿Qué me dice? Me dice, ok, esta variable está declarada, pero nunca se utiliza. Okay. De hecho, no la puedo utilizar, nada más para que se vea. Si yo trato de imprimir, por ejemplo, aquí el nombre o ponerle user1.imprime, ¿qué creen que pase? Si trato de hacer eso. Pues incluso aquí ya... Es que user1 no es un valor. No puedo, ahorita es void, ahorita no tiene nada. Ah, bueno, en este caso, no, eso me marqué el error, aunque estuviera correcto el programa, porque trato de imprimir algo, lo que me regresa este método que es void. O sea, más bien lo intentaría hacer de esta forma. Ok, así. Y ahí, ¿qué es lo que puede pasar? Si se fijan, aquí me está marcando un error. Me dice, ok, quieres utilizar una variable que no se ha inicializado o no tiene algo asignado a ella. ¿Okay? Es una referencia, pero no tiene nada asignado. ¿Cómo quieres utilizarla? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Pues crear a un objeto de ese tipo y asignárselo. ¿Okay? Entonces eso vamos a hacer. User1 igual a, y aquí se va a crear ese objeto. Y ahora sí, ya una vez que haga eso se puede imprimir. Aunque ahorita si lo imprimo, no se va a imprimir nada porque por defecto el constructor se le llama constructor, lo vamos a ver más adelante, inicializa el objeto poniéndole aquí una cadena vacía y otra cadena vacía. Entonces lo que vamos a hacer es ponerle unos valores a esas cadenas. Entonces vamos a ponerle user1.nombre. Le recuerdo, esto más adelante vamos a hacer métodos para poder asignar un valor a nombre, porque lo vamos a poner privado. Ahorita sí, así simplemente lo vamos a hacer. Ana. Ok, nada más le voy a asignar nombre, el correo lo voy a dejar así. Y voy a hacer lo mismo, pero ahora con un user2. Voy a primero marcar esto. Lo pongo aquí, pero ahora les voy a poner aquí en todos lados 2. Y en lugar de Ana le voy a poner Tom. Ok, entonces si corro este programa, ¿qué pasa? Simplemente, bueno, todo esto que les digo, se crea en la memoria, un objeto y todo, y se le asigna el nombre de Ana y aquí Tom. Incluso aquí, para no complicar las cosas y que no se vea feo, simplemente voy a imprimir el nombre. ¿Okay? Bueno, a ver, lo ejecuto. Y aquí está Ana y Tom. ¿Okay? Quedamos que si yo hacía lo siguiente, antes de... Bueno, ya una vez de imprimir voy a hacer lo siguiente. Voy a ponerle user1 igual a user2. En esto, de nuevo, la memoria de lo que hay en user2 se sobrescribe lo que había en user1, Ana. Y ahora esta referencia apunta al objeto donde está Tom. Por lo tanto, si le pongo que se imprima, user1.imprime, se va a imprimir pues Tom también. ¿Okay? ¿Por qué? Porque básicamente tanto user2 como user1 son referencias ahorita en ese momento al mismo objeto. Y este objeto de aquí que había en la memoria se pierde. Ok, lo voy a correr. Y así pasa. Ok, cuidado. No se copia, entonces, lo que estamos viendo es que no se copia los valores, sino lo que se copia es la referencia. Ok.
¿Sí queda claro esto? Les pregunto. Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Ok, entonces, bueno, vamos a ver lo siguiente. Si se fijan aquí, nosotros tenemos un constructor, se le llama constructor por defecto a este que tenemos aquí, usuario. ¿Okay? Ya vimos que este no es un método que no está aquí programado explícitamente. Okay, lo voy a programar yo aquí para que se vea. Y en lugar de ponerle Ana y Tom, le voy a poner otro nombre por defecto a los objetos. Okay, entonces lo voy a hacer. Recordemos, el constructor es público. Se llama igual que la clase usuario. Y ahora lo que puedo hacer aquí es ponerle, por ejemplo, nombre igual a Juan. Y correo así lo voy a dejar para que vean lo que sucede. Automáticamente correo va a tener una cadena en blanco. Ahorita nos está diciendo, ay, correo no lo estamos utilizando para nada. No hay problema. Ok, no lo quiero utilizar por lo pronto. Entonces, si yo no hago esta asignación, como ahora ya cambié este constructor por defecto que inicializaba tanto a nombre como a correo en una cadena vacía, ahora sí se va a ejecutar este método y siempre cuando cree un objeto inicialmente va a tener el nombre de Juan. ¿Ok? Por lo tanto, aquí si corro mi programa, se va a imprimir Juan, Tom y Tom. ¿Ok? No importa que no le asigne yo nada, porque ya en el constructor estoy especificando que sí se inicialice a cierto valor. ¿Ok? Por lo tanto, aquí todos se van a llamar Juan, porque en el constructor, por defecto, lo especifico de esa manera. Ahora, si yo tengo a lo mejor un constructor, yo quiero que más bien tome el nombre y el correo de una vez. Esto es lo más común. Lo voy a hacer aquí. Public usuario. Voy a sobrecargar al constructor. Es decir, voy a hacer uno que se llame igual, pero el cual, como quedamos, ya esto ya lo habíamos visto. Aquí voy a poner el nombre, coma, string, correo. Y lo que voy a hacer es poner el valor del nombre. En este caso tengo que indicarlo con un this para que no haya una ambigüedad. O sea, yo quiero cambiar el nombre miembro de la clase usuario, o sea, a este campo. Y lo mismo quiero hacer con el correo. Entonces aquí le pongo nombre igual a nombre, el nombre que recibo. Y también aquí lo voy a hacer con this.correo igual al correo que recibo como parámetro. Esto es más normal, ¿ok? Vean cómo si yo agrego un constructor, y ahorita voy a comentar eso, vamos a suponer que este no lo había hecho. Ahora me va a marcar error, porque ya este constructor por defecto, que se hace automáticamente cuando yo defino uno, vean cómo ahora ya no se puede utilizar así de manera automática. Hey, ya creaste uno que te pide el nombre y el correo, pues utilízalo. Ah, ok, entonces lo voy a mandar aquí. En lugar, fíjense, de hacerlo directamente aquí, lo pongo de esta manera. Ana, y el correo era... ahorita lo que voy a hacer es le voy a mandar sin correo. Lo voy a mandar así vacío. Ok, y aquí vamos a poner a Tom. Tom, tengo de todos modos que especificarlo, ¿ok? Bueno, a Tom sí le vamos a poner un correo. Tom, @, ok. Y ya, ahora que, ¿cómo se va a imprimir? Pues se va a imprimir de nuevo Ana, Tom, y después aquí, Tom.
Ok. Entonces a este método, ¿cómo le llamamos? El método constructor. ¿Ok? ¿Qué hace? Inicializa de manera automática el estado de mi objeto. ¿Ok? Si lo vemos de esta manera acá en mi PowerPoint. Entonces aquí estamos creando esos dos objetos, pero cuidado, aquí no se van a inicializar vacíos porque se ejecuta el método constructor y en este caso, como el constructor recibe el nombre y el correo, pues se va a crear el objeto ya con esos valores y después se regresa la referencia. ¿Okay? Entonces, digamos que ya desde un principio se van a crear los objetos de esta manera porque esos valores se asignaron en el constructor, en el mismo constructor. ¿Ok? Entonces, ¿alguna pregunta? ¿No? ¿Todo claro? Sí, profe. Ok. ¿Hicieron ustedes su programa ¿Programita? Sí, que iba siguiendo lo que estaba viendo. Ok, muy bien. Sí, profe, hasta se me está ocurriendo hacer como en la diapositiva de ahorita, hacer el cambio de correo. Hacer que otra clase. Hacer Ah, sí, claro. Podemos hacerlo. Ahorita ya no tenemos tiempo, pero mañana lo podemos hacer. Ok. Tendremos que hacer una clase que se llame correo y que tenga muchos correos, que no nada más tenga uno. Okay, aquí tiene esa limitante. Sí, pues seguir agregando por si tiene 2 o más. Muy bien. Bueno, entonces con eso terminamos esta primera clase. ¿Ok? De alguna manera fue recordar, pero ya viéndolo con más detalle la parte de la programación. ¿Ok? Pero no debe haber problema con esta primera clase. Bueno, nos vemos. Entonces, hasta luego. Voy a detener la grabación.